Buenos días, presidente del Gobierno, ministra, presidente de Telefónica, secretarios de Estado, secretarios generales de comisiones de UGT, presidente de la Cámara de Comercio, secretario general de la SIGIP, presidentes de organizaciones, queridos amigas y queridos amigos. En primer lugar, agradecer al presidente del Gobierno la presencia en esta asamblea, 40 asamblea de la COE, y por supuesto también al presidente de Telefónica que nos cede una vez más esta sala. Muchísimas gracias. COE celebra este año el 40 aniversario desde su fundación. Se mire desde donde se mire, tanto desde lo político como lo social, como lo económico, la transformación de España solo puede catalogarse como de positiva. Incluso tendríamos que decir muy positiva, con muchos aciertos y, por supuesto, algunos errores, como en cualquier proyecto humano. La COE y CEPIME, como agentes sociales, consagrado en la propia Constitución española, han sido colaboradores necesarios para lograr los éxitos obtenidos por muchos que algunos los quieran empequeñecer, empobreciendo la historia y la realidad. La monarquía ha sido un elemento aglutinador imprescindible y los políticos, de todo color y pensamiento, imprescindibles para la buena marcha y el buen fin del proceso. No es una opinión, es una realidad. Son los números que demuestran dónde estábamos y dónde estamos. Hay que hablar mucho y bien de la clase política de los últimos 40 años, principales protagonistas del proceso, aunque algunos también lo quieran poner en duda, pero es de justicia decirlo. En lo práctico, hemos creado un Estado democrático y también un Estado del bienestar, a la altura de cualquier país europeo. En 1977 declarábamos en España el IRPF 400.000 personas y 2 años después de la famosa promulgación de la Ley 5077, eran ya 4 millones. Ahora, sumando individuales y colectivas, somos 24 millones cotizando al IRPF. Ese es el gran salto cuantitativo. Desde el principio de este siglo hasta hoy, hemos multiplicado por 2 nuestro gasto en pensiones y nuestro gasto público en educación y sanidad se multiplicó casi por 2 también entre 2000 y 2009, aunque después se deterioró, pero desde 2014 vuelve a recuperarse. Ahora es hora de la gestión y que con las nuevas tecnologías puede y debe hacerse. Y el dato más importante, el empleo. Desde el año 70 hasta el 94 no éramos capaces de incrementar la población ocupada, que no superaba nunca los 13 millones de ocupados. En 25 años no hubo variación en el número de empleados. Sin embargo, llegamos hace muy poco, en 2007, a más de 20. Perdimos 3 en la crisis, en esa dura y grandísima crisis, donde también se perdieron miles y se cerraron miles y miles de empresas. Y ahora vamos recuperando en los últimos años a razón de casi medio millón de empleos anuales. Falta, por supuesto, camino por recorrer para llegar donde todos queremos estar. El PIB per cápita es la medida que mejor refleja el avance de una sociedad. En 40 años se ha multiplicado por 5. En términos de paridad de compra y según el Fondo Monetario Internacional, España ha pasado de una renta de casi 8.000 dólares a más de 36.000 dólares actuales. El grado de apertura de la economía española ha sido espectacular, especialmente a partir de nuestro ingreso en Europa. La suma de las exportaciones e importaciones respecto al PIB en el 77 representaba el 32%. Hoy más del 64%, es decir, hemos multiplicado por 2. La estructura económica ha cambiado en profundidad, aproximándonos a los países más desarrollados. La transformación en el ámbito social ha sido espectacular. Solamente 3 datos. De un país de migrantes hemos pasado a ser uno de los países de Europa que ha recibido más inmigrantes en los últimos años. En el terreno de la educación se han conseguido grandes logros. Hace 40 años España tenía altas tasas de analfabetismo, un 25% de la población mayor de 16 años, mientras que en la actualidad España es uno de los países con mayor porcentaje de población universitaria. El creciente y muy positivo papel de la mujer en la sociedad, que se refleja en su participación en el mercado laboral, con un aumento de la tasa de actividad de más de 25 puntos hasta el 53% actual. Y cada vez más en puestos de decisión y responsabilidad, como debería haber sido lógico y natural siempre. A pesar del desarrollo de la economía española y de los logros alcanzados en los últimos 40 años, tenemos que seguir avanzando, haciendo frente a múltiples retos para mejorar la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de todos los ciudadanos. Sin más y mejores empresas, más grandes, innovadoras y competitivas, el progreso no es posible. Estamos en un momento muy relevante, no solo por la situación en nuestro país, sino por los acontecimientos que están sucediendo en el entorno exterior.
En el ámbito interior, España tiene un nuevo marco de relaciones políticas que requiere de diálogo, consenso y negociación por parte de todos y de la que los empresarios queremos formar parte, como siempre, de un modo activo, para ayudar con nuestros conocimientos. En cualquier caso, para los empresarios españoles es imprescindible continuar la línea de diálogo y negociación para conseguir soluciones estables y sólidas que apoyen una recuperación económica sostenible y duradera. Y lo más importante, lograr que la recuperación alcance al conjunto de la sociedad. Pero nada se logrará desde el inmovilismo. Nos debemos adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. Hay que seguir haciendo reformas, sin atolondramiento, pero sin pausa, con las luces cortas, pero especialmente con las largas puestas. En el ámbito exterior, el mundo es cada día más complejo y está más interconectado. Además, los riesgos globales se han ampliado y tienen un gran impacto de gran alcance. Es por ello que nos enfrentamos a nuevos y numerosos retos que incluyen tanto el área económica como la política y la social. Además de estos desafíos, hay que tener en cuenta que la recuperación de la economía mundial es todavía frágil y más lenta de lo que querríamos. En consecuencia, está dejando secuelas en el crecimiento potencial, que se ha reducido notablemente en las economías más desarrolladas y puede tener efectos perjudiciales para el tejido social y político de muchos países, algunos ya evidentes, pero las nuevas clases medias de los países subdesarrollados han dado un gran paso en positivo. Con este escenario, el objetivo es doble. Por un lado, se deben abordar los retos globales desde una perspectiva coordinada a nivel internacional y, a su vez, cada país debe generar capacidad de recuperación, elemento imprescindible para encontrar nuevas vías de crecimiento, más oportunidades y mayor bienestar social. La economía española siempre ha mostrado una gran capacidad de recuperación, como ponen de manifiesto los resultados de esta nueva etapa del ciclo económico. Esto ha impulsado la creación de empleo a un ritmo espectacular que no va a decaer este año. Cada vez somos más optimistas. Todo ello en un contexto de corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Se ha producido una significativa reducción del endeudamiento privado, desde casi el 200% del PIB en 2009 hasta poco más del 150% en la actualidad. Incluso cuando el consumo de las familias y la inversión de las empresas se ha recuperado, el ratio de financiación ha continuado descendiendo. El déficit público se situó durante la etapa de la crisis en un máximo negativo del 11,2 en 2009 y a partir de 2013 las medidas adoptadas y la mejora de la economía ha permitido reconducirlo hasta donde ahora estamos, sin tener en cuenta del 4,3% en negativo, sin tener en cuenta las ayudas al sector financiero, pero déficit y endeudamiento siguen siendo un gran problema para la economía española. En 2007, el déficit de la balanza por cuenta corriente alcanzó un máximo negativo de 9,6 del PIB. La favorable evolución de las exportaciones españolas y el menor avance de las importaciones con respecto a otras fases expansivas han permitido que la balanza por cuenta corriente pase a registrar superávit, hecho que viene sucediendo desde hace bastantes años, concretamente desde 2013. No obstante, es fundamental que dicha recuperación se consolide con la adopción de políticas económicas y sociales centradas en la eficiencia de los recursos, reformas estructurales y un mejor y mayor control de asignación del gasto público, en especial en la vertiente no productiva, es decir, medidas que persigan incrementar la competitividad de la economía española. El gran sacrificado del gasto público en tiempos de crisis ha sido la inversión. Con el nuevo crecimiento, la inversión es imprescindible. La privada se está recuperando y mucho, pero hace falta también la pública. Aunque seamos optimistas, hay que tener en cuenta la posibilidad de un escenario menos favorable para el actual 2017 y también para el año próximo, debido a tres factores fundamentales. El agotamiento e incluso la reversión de los elementos que han impulsado la reactivación de la economía durante los últimos 2 años, como son los aumentos de los precios del petróleo, la inflación y los bajos tipos de interés. Todo ello restará renta disponible a las familias y a las empresas. La implementación de las medidas de ajuste fiscal para cumplir con los objetivos de déficit público, que hasta ahora se han centrado en un ajuste basado en la subida de ingresos fiscales y no en la reducción del gasto público no productivo. Y también los episodios de incertidumbre procedentes del ámbito mundial que empiezan a ser imprevisibles. La globalización de la actividad económica y la incorporación de nuevas tecnologías requieren una continua adaptación. El Gobierno puede y debe y lo hace intentar aumentar la competitividad empresarial. Desde nuestro
punto de vista, el actual Gobierno debiera centrar sus esfuerzos en llevar a cabo una política económica que favorezca la competitividad empresarial, es decir, políticas que promuevan una fiscalidad favorable, que mejoren el entorno regulatorio, que faciliten la creación de empleo, que apoyen a la industria en particular y al resto de los sectores y que reduzcan los costes que incurren las empresas de modo diferencial con nuestros países competidores. Es imprescindible una fiscalidad favorable. Cualquier medida tributaria debe anunciarse con la debida antelación. Sobre todo, debería tener vocación de permanencia y desde 2008 hemos tenido innumerables cambios, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, casi 200. Con las últimas medidas tributarias aprobadas a finales del año pasado, está claro que para la reducción del déficit público se está poniendo el acento en los ingresos, es decir, más impuestos, mientras que la mejora de la gestión del gasto público y la reducción de aquellas partidas del gasto que no aportan un beneficio al ciudadano siguen sin abordarse en profundidad. Está claro, es muy fácil decirlo desde esta tribuna y también es muy difícil hacerlo desde donde hay que hacerlo, que es desde el Gobierno. En el ámbito impositivo, aparte de simplificar la fiscalidad de las empresas para mejorar la competitividad, es necesario coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como suprimir por ineficaces y porque recaudan pocos impuestos muchos de los impuestos autonómicos, que llegan a casi un centenar. También hay que combatir y erradicar las tasas de economía sumergida y los supuestos de fraude y evasión fiscal. Ahí nos tienen a los verdaderos empresarios sin ningún género de duda al lado de cualquier iniciativa. Se están produciendo movimientos supranacionales, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para combatir la elusión fiscal y las prácticas abusivas. En el caso de España, alguna de las medidas recomendadas por la OCDE se ha puesto en marcha a raíz de la última reforma fiscal de manera individual, sin esperar a las iniciativas de la Unión Europea. Sin embargo, cualquier esfuerzo contra un problema de ámbito global debe realizarse con actuaciones coordinadas, no con iniciativas individuales que no solo no resuelven el problema, sino que crean otros más graves, fundamentalmente en la pérdida de competitividad de nuestras empresas. Debemos seguir mejorando el entorno regulatorio. Un factor determinante en los niveles de competitividad de nuestras empresas son los obstáculos o las facilidades que ofrecen el marco normativo, depende de dónde operan nuestras empresas. Lamentablemente, las empresas y los ciudadanos nos enfrentamos a un nivel de regulación muy elevado y muy exigente. Esta situación hace que las empresas no podamos dedicar todos nuestros esfuerzos y recursos plenamente a lo que sabemos hacer, que es crear riqueza y crear empleo. La asfixia regulatoria es preocupante. La burbuja legislativa, a buen seguro, nos resta seguro décimas, quizás puntos del PIB. Es una pérdida inútil que podría destinarse a inversión, pero que ciertas tecnoestructuras son demasiado potentes y logran la situación en la que estamos. Según el Doing Business 2017, el número de procedimientos para registrar una sociedad en España son 7, frente a menos de 5 en la media de la OCDE. Y eso es un ejemplo. El número de normas de distinto rango estatal adoptadas en el 2016 fue de 436, a pesar de la situación institucional en la que nos marcábamos con un Gobierno en funciones. Los años anteriores eran más de 900 nuevas normas. El número total de normas en vigor en actualidad en España son 163.000, que es una exageración. Y el número de páginas de boletines oficiales del Estado y autonómicos este año ha bajado, pero ronda siempre los 900.000 páginas. Iniciativas como la Comisión para la Reforma de la Administración Pública, el CORA, o el Plan de Racionalización Normativa, aunque bienvenidas, no son capaces de reducir la enorme cantidad de duplicidades, distorsiones en el mercado interno y cargas administrativas. Y eso es preocupante y habrá que buscar otras soluciones. Estamos teniendo muchos problemas legislativos en los últimos tiempos producidos por una mala legislación. Ejemplos como las preferentes, las cláusulas suelo, el impuesto de plusvalía y otros tantos son buen ejemplo de todo ello, de que algo no funciona. A pesar de que tenemos una legislación concursal razonable, pero modificada media docena de veces en los últimos años, entre el número de concursos presentados y los que van al Fondo de Garantía Social, al FOGASA, al que van todos, hay un tercio que es la diferencia y que son las empresas que se liquidan pues, de una manera no regular. Y lo mismo podríamos decir de los tribunales económicos, administrativos, regionales y centrales, que dan la razón al contribuyente en más de un tercio de los casos. ¿Qué quiere decir? Que la legislación no es buena y que es manifiestamente mejorable y deteriora muchas veces la competitividad del país. Y no solamente ocurre aquí, si hablamos con los alemanes, con los franceses, con los italianos, pasa algo parecido. Es un mal europeo.
Debemos mejorar las estadísticas de este país. No sabemos a ciencia cierta cuántos empleados públicos tenemos, pues hay varias fuentes en función de las 4 fuentes: el INE, Hacienda, el Registro Central de Personal, la Seguridad Social y algo parecido con el número de parados y también con el número de empresas. Este país necesita números claros, concretos, fiables. Lo mismo podríamos decir con los convenios colectivos. No es un consuelo que en los grandes países europeos algo ocurra, es un mal, como decía antes, europeo y que hemos de afrontar a nivel europeo, porque la información es competitividad. En definitiva, tenemos que ser conscientes de que una vía de gran recorrido para aumentar la competitividad de las empresas españolas es, por un lado, llevar a cabo un proceso de evaluación de las normas y, por otro, adoptar un compromiso a futuro de elaborar pocas normas y que éstas sean simples y estables en el tiempo. Debemos dar más apoyo a la industria. La industria juega un papel fundamental como locomotora de la economía en su conjunto. Habrá que reforzar el papel del sector industrial en línea con el objetivo europeo de que la industria manufacturera represente el 20% del PIB en 2020, dado su potencial de crecimiento para generar paralelamente riqueza y más empleo. En países como Alemania, donde su gobierno apuesta definitivamente por el desarrollo industrial, el peso de la industria manufacturera directa supera ya el 20%. Por ello, pensamos que es necesario revitalizar la agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España y que se fijen pocos objetivos, pero que sean relevantes para impacto y plazo de ejecución. Además, la actuación debería ser abordada al mismo tiempo en todos los niveles de la Administración. Deberíamos también reducir los costes que afectan a las empresas en el campo de la energía. La energía es un recurso esencial para el desarrollo de un país, jugando un papel determinante en todas las actividades productivas y en particular en la industria. Desde nuestro punto de vista, alcanzar un acuerdo nacional en materia de política energética que defina el camino hacia la transición energética es absolutamente decisivo. Disponer de precios competitivos que beneficien a nuestras empresas y favorezcan con ello la recuperación del tejido empresarial, industrial y, por tanto, del empleo. Y, por supuesto, conseguir el mercado único de energía europeo. También una política medioambiental y climática no debe ser obstáculo para la competitividad empresarial. Durante los últimos años se han llevado a cabo importantes reformas en el campo laboral, en 2010 y especialmente a partir del 2012, debido a la situación económica de crisis que estábamos viviendo. Ahora estamos ante un escenario diferente, con crecimientos económicos, recuperación de la posición de las empresas y creación de empleo. Si se quiere seguir avanzando en esta línea, es necesario mejorar la competitividad de las empresas, para lo que es imprescindible que la legislación española se mueva en una doble línea: seguridad jurídica, flexibilidad y realidad. Tenemos mucha legalidad y a veces con el tiempo se aparta de la realidad. El mundo va más rápido que las leyes. Lo vemos todos los días en las empresas y nuestros mercados. Sobre estas grandes ideas hay que seguir avanzando, pero no por medio de reflexiones excesivamente teóricas, sino por la vía de las medidas concretas que produzcan efectos inmediatos y que puedan ser evaluadas rápidamente para conocer su eficacia. Todo ello apostando claramente por el diálogo social, para su implementación, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva y los acuerdos, en todos los niveles y ámbitos. Debemos modernizar la negociación colectiva para que siga dando frutos. Estamos poniendo encima de la mesa una propuesta potente con ánimo de aportar soluciones prácticas, técnicas. Esperemos que sea comprendida por todos. En 2017, aunque estemos claramente saliendo de la crisis, persisten factores que limitan la recuperación y reducen el potencial de crecimiento económico y de bienestar. La exclusión social implica el riesgo de una sociedad dual o fragmentada y supone una amenaza para la cohesión social, no solo de los Estados, sino incluso de la propia Unión Europea. No debemos olvidarlo y la solución es más formación y educación. El foco de las políticas debe centrarse, por tanto, en facilitar las transiciones dentro del mercado de trabajo y en hacer que los trabajadores sean más empleables y que haya más empleos a su disposición. De este modo, las políticas de empleo deben favorecer tanto las estrategias activas de formación y orientación, que mejoran la capacidad individual para encontrar y mantener el empleo, al tiempo que se mantiene un adecuado sistema de protección durante su permanencia en el desempeño. Formación y protección deben ir de la mano. Junto al ámbito laboral, también habría que incidir en la educación y en la formación, pues tenemos serias limitaciones para que nuestro país pueda competir en una economía basada en el conocimiento y un riesgo importante de exclusión social para un colectivo muy importante de jóvenes. Por otra parte,
Pese a algunos esfuerzos significativos en los últimos años, persiste todavía un distanciamiento entre las políticas de formación y las necesidades del mercado, especialmente de las pymes y las muy pequeñitas empresas. Todo ello hace preciso situar la educación y la formación como una prioridad de la política de Estado y promover una mejora en la calidad de los sistemas educativos y formativos y su relación con el empleo. Dos de nuestros últimos libros blancos de COE se han centrado en eso, en educación y en formación, clave del éxito o fracaso de un país. Y un tercero, en la agenda digital. De la misma manera, es necesario que reflexionemos sobre el futuro de nuestro estado del bienestar y especialmente sobre la sostenibilidad de las pensiones. El futuro de las pensiones pasa por que los pensionistas reciban una pensión suficiente y que el mecanismo de financiación de las mismas no suponga impedimentos a la creación de empleo. Hemos estado siempre a favor de las reformas, con todos los gobiernos, y ahí estaremos en el futuro, pero hay que adaptarse a la realidad. Los empresarios queremos seguir creando empleo, cuanto más, mejor y de máxima calidad. Es bueno para nuestras empresas. Estamos dando un mensaje de esperanza con nuestras propuestas de incrementos salariales de este año, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas españolas, especialmente las pequeñas y muy pequeñas, siguen en pérdidas y están saliendo de la crisis. Las empresas españolas que facturan menos de 1 millón, casi el 90% del total que estén en activo, tienen el 70% con datos de bases imponibles negativas, aunque bien es cierto que esos son las muy pequeñas y cuando van siendo más pequeñas, medianas y grandes, la recuperación es más evidente en la recaudación. Los empresarios debemos invertir más en innovación, impulsar la sociedad digital. En el entorno tan competitivo, cambiante y globalizado, las empresas debemos hacer una apuesta por la innovación, según las posibilidades de cada sector y de cada tamaño de empresa. La transformación digital debe verse no solo como un reto, sino también como una oportunidad. Las nuevas tecnologías digitales son el principal motor de transformación social y económica. Vivimos un contexto de auténtica disrupción tecnológica que afecta sin precedentes a ciudadanos, a empresas y administraciones. Pero lo que sí que está claro es de que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar en el futuro. Y todo lo que se pueda conectar se conectará. Y todo lo que se pueda analizar se analizará. Por tanto, el impulso de la sociedad digital y el apoyo a la industria lleva consigo el convencimiento por parte de todos de que la inversión en I+D+I debe superar como mínimo el 2% del PIB a la mayor brevedad posible. Los empresarios tenemos que seguir invirtiendo en otros países y continuar exportando nuestros bienes y servicios al exterior, acción compatible con el crecimiento de la demanda interna española. También hemos ganado cuota en los mercados internacionales, tanto en bienes como en servicios. Ese es un dato extraordinario donde se han multiplicado por 2 las exportaciones desde el 2010 al 2016. Los empresarios estamos comprometidos con nuestro sistema del estado del bienestar y lo seguiremos estando. Los empresarios queremos tener un papel fundamental en los futuros pactos sociales de educación, sanidad, igualdad, conciliación de vida familiar y laboral, pensiones y los donde seamos necesarios, por lo que estamos aportando nuestras ideas. Es fundamental que cualquier avance en estos temas no pierda de vista el papel de las empresas. Las organizaciones empresariales, igual que hemos hecho en estos últimos 40 años, estamos comprometidos con España, con el papel de interlocutores sociales que nos otorga nuestra Constitución, tanto en los ámbitos bipartitos como tripartitos, sumados a la Administración pública. Los acuerdos han sido muchos y los resultados son visibles. No los contemplemos con nostalgia, sino con esperanza de superación. Queda mucho por hacer, pero nuestro balance de estos últimos años es francamente positivo. No bajemos la guardia, seamos constructivos y razonablemente optimistas. Ahí estaremos los empresarios y empresarias de este país. Muchas gracias.